Uno, dos, uno, dos. Sí, sí. Muchachos, ¿cómo están? Qué bueno. Estaba esperando este día, específicamente este día, con algo que me pasó, una historia que quería contarles. Estaba loco que llegara. Resulta que yo estuve hace como una semana y media, perdón, muy malo de la barriga. Que tenía mucha diarrea y bueno, fui a emergencias. Llego a emergencias y me hacen un coprológico y me hacen un análisis de sangre. Y como una hora después llega la doctora con esta cara y me dice, no te podemos dejar ir. Y yo, ¿por qué? Porque tú tienes blastocitis o minis. Y yo dije, yo me despedí ahí de todo el mundo. Yo dije, hoy morí, ya aquí quedé. Y dije, no, no, pero doctora, explíqueme eso. O sea, ¿me voy a morir? ¿No me voy a morir? No, mijo, eso es un parásito, tranquilo, que eso se mata rápido. Y yo, pero sea clara, hermana. Entonces ahí comprendí la importancia. Doctor, ¿cómo se siente? Ahí entendí la importancia de la comunicación en los médicos. Entonces, yo elaboré este taller con muchísimo amor para ustedes desde el punto de vista de experto en comunicación, pero también de paciente. Y es muy importante eso. Yo, como paciente, me pongo en el lugar de los pacientes que ustedes ven y, por supuesto, traje estas técnicas de comunicación que les voy a mostrar el día de hoy. Vamos a comenzar. La primera es una técnica de comunicación efectiva. Y aquí les voy a poner en pantalla, vamos a ver, les voy a poner en pantalla un producto muy famoso. Ahí no está pasando. A ver, a la siguiente. Este producto es muy famoso, muy reconocido. Vamos a ver si los reconocen. Se utiliza para lavar, se llama Tide Pods. ¿Lo conocen? Tiene tres componentes para lavar. Es blanqueador, tiene suavizante y tiene otras cosas. Los tres, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando salieron los Tide Pods en Estados Unidos, comenzaron a darle un uso poco cotidiano. Se comenzaron a comer los Tide Pods y la gente se comenzó a envenenar. ¿Qué pasa? Después de eso, la US Safety Consumption de Estados Unidos lanzó este comunicado. Por favor, no se coman los laundry pots. Aprendan nuevas maneras de evitar el envenenamiento en este link. Adivinen qué pasó después de este anuncio. La gente aumentó el consumo. Y dirán, pero ven acá, están locos. ¿Qué pasa? La compañía dice, hay que acabar con esto porque la gente me está llegando a emergencia, se lo está comiendo, esto no es para comer, y contrata a un futbolista famoso norteamericano, y aquí pueden ver el anuncio. El anuncio donde él dice, esto es solamente para lavar, no para comer. Por favor, no se lo coman. Adivinen qué pasó. Aumentó nuevamente el tema de la ingesta de los laundry pots. Y ahí es cuando llega este profesor de la Universidad de Wharton en Estados Unidos, Jonah Berger, y dice, aquí hay algo a nivel de persuasión, a nivel de comunicación que está fallando. Y llegó a un término, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, llamado reactancia psicológica. ¿Qué dice la reactancia psicológica? La reactancia psicológica simplemente dice que a los seres humanos no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Haz esto, el paciente que tú le dices, tiene que hacer esto y esto y esto, y hace todo lo contrario, ¿verdad que sí? Todo lo contrario, tienes que dejar el sodio porque el riñón se está afectando. Tienes que dejar el sodio y llega una semana después comiéndose toda la sal del mundo. ¿Pero por qué? Al ser humano no le gusta que le diga lo que tiene que hacer. Y ahí viene el proceso de reactancia psicológica que está estudiado científicamente. Y después de eso, él se puso a averiguar o a pensar cómo rompemos la reactancia psicológica de una forma efectiva. Y llegó a la conclusión de que la reactancia psicológica se rompe a través de preguntas controladas por ti. Por ejemplo, los psicólogos, cuando se sientan contigo, no te dicen lo que tienes que hacer, ¿verdad que no? Te hacen preguntas para que tú llegues a la conclusión y quieras cambiar por ti mismo, por ti misma. Y de esa manera propone Jonah Berger que se rompa la reactancia psicológica. Cuando estén con los pacientes, en vez de decirles lo que tienen que hacer, hagan preguntas controladas por ustedes para que el paciente llegue a esa misma decisión que ustedes quieren que tome. Vamos a poner aquí un ejemplo de una película que me encanta. La película se llama
La vida es bella. ¿La han visto? Maravillosa película. Miren el ejemplo aquí, ojalá se pueda escuchar, de cómo romper la reactancia psicológica. Vamos a ver. No se escucha aquí. ¿Hay forma de que se escuche? No se escucha ahí. En sentido general, bueno, él es mesero, se llama Guido, ¿verdad? Y la cocina ya estaba cerrada, pero llega este hombre tan importante, el que ven aquí, y el jefe le dice, oye, tienes que servirle, la cocina está cerrada, pero tienes que servirle. ¿Qué pasa? Había otro señor en el restaurante que tenía su comida, o sea, lista ahí, pero no se la comió, la tenía lista. ¿Qué hizo él inteligentemente? Llegó a donde el hombre y en vez de decirle, señor, la cocina está cerrada, lo único que tenemos es pa, 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 pa", lo que hizo fue preguntarle, dígame, ¿qué quiere? Quiero algo suave. ¿Y qué hizo? Aquí tenemos de todo. Tengo res, qué sé yo qué, res encebollada, tengo, y le puso muchas opciones que eran muy duras para él, y al final, la que realmente él tenía disponible, la del otro señor que había dejado, salmón, sin grasa. Entonces, él iba preguntándole acorde a lo que quería que escogiera. Exacto. Y al final terminó escogiendo lo que el otro señor había dejado. En vez de decirle, lo que hay es esto para romper la reactancia, miren, ¿cómo va? Y le lleva exactamente el mismo plato. Miren la cara de él. O sea, que es rápido. ¿Por qué? Porque a través de preguntas, lo fue llevando a esa decisión que él quería. ¿Cómo lo trasladamos al área médica? Miren, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. El paciente llega a tu consulta y te dice, me siento hinchado y tengo mucha sed cuando como salado. En vez de decirle, pues no comas salado, busca alimentos bajos en sodio. Tú le puedes decir, efectivamente, pero el paciente difícilmente se lleve de eso. ¿Qué puedes hacer en este caso? Un ejemplo podría ser este. Entiendo lo que dices. ¿Te gustaría sentirte mejor? Claro, para eso vine. Perfecto. ¿Qué podrías cambiar en tu dieta actual para poder lograrlo? Podría comer menos sal. ¿Qué te parece si elegimos juntos snacks más bajos en sodio? Sí, me parece. O sea, al principio es más fácil tú decirle, pues entonces elige snacks más bajos en sodio. Es fácil, ¿verdad? Pero cuando tú lo llevas a través de preguntas, el paciente siente que tomó la mejor decisión, pero fue controlado por ti. El tema con muchos profesionales es que le dicen a la otra persona lo que tienen que hacer. Es que tú tienes que hacer eso. Pero es más efectivo cuando esa persona llega a su propia conclusión. Rompemos la reactancia psicológica a través de preguntas controladas. Si tú quieres que tu paciente haga más lo que tú quieres que haga, pregunta más. Pregunta más. Y de esa manera rompemos la reactancia psicológica. ¿Quedó claro eso? Perfecto. Continuamos. Responde estas preguntas. La primera, ¿cuánto es 2 más 2? 4, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Segunda pregunta. ¿Cuánto es 15 por 54? No, 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 no. No, 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 sin trampa. Sin trampa. 15 por 54. ¿Alguien me dice? Llevo uno, llevo dos, llevo cuatro, cinco, siete. Ajá. 800 y pico. Por ahí. Habrá alguien que lo calcule, por favor, que yo quiero saber. 15 por 54. Brillante, brillante. Miren qué pasó aquí. 2 más 2 igual a. Cuando nos ponen algo tan complicado, sucede un fenómeno en nuestro cerebro, estudiado por Kahneman, la economía del comportamiento. Este señor ganó el premio Nobel a la economía por este trabajo. Y es de economía del comportamiento, no tiene nada que ver con números. Exactamente.
¿Qué dice Kahneman? Kahneman dice, tenemos dos sistemas en nuestro cerebro, el sistema uno y el sistema 2. El sistema uno es rápido, intuitivo, toma decisiones rápidas, no tiene que pensar mucho, entiende las cosas rápidas. El sistema 2 es más analítico, es cuando tenemos que pensar más, es cuando el cerebro consume más glucosa por tanto pensamiento. ¿Sí me siguen ahora? ¿Qué pasa? Los científicos como ustedes, los matemáticos, los economistas, adivinen en qué sistema aprenden. Efectivamente, la ciencia te pide que tú utilices mucho tu sistema 2. ¿Qué pasa? Como la ciencia te pide que utilices mucho el sistema 2, así muchos médicos, no estoy diciendo que el caso de ustedes, pero muchos médicos así mismo se comunican con el paciente. El tema de blastocitis hominis, yo no sé qué carajo es blastocitis hominis. Me lo aprendí porque casi me muero. Pero fíjense cómo el médico aprende en el sistema 2 y comunica en el sistema 2. Y muchas veces el paciente no entiende absolutamente nada. ¿Qué se recomienda? Aprende en el sistema 2, efectivamente, pero siempre trata de comunicar en el sistema 1. ¿Cómo se comunica en el sistema 1? En un lenguaje que el paciente entienda y comprenda. Yo siempre pongo el ejemplo de mi médico, lo tienen que conocer algunos, Pedro Valle, ¿lo conocen? El gastroenterólogo. Bueno, Pedro Valle es espectacular como médico, pero aún más como comunicador. Por ejemplo, él fue un día, mi mamá fue un día con él, porque tenía el tema de estreñimiento. Entonces, en vez de él explicarle cómo funciona el estreñimiento, él dijo, mire señora, el estreñimiento es como si fuera un tapón. Estamos en el tapón, en la avenida 27, imagínese eso, y usted va bien despacito, bien despacito, bien despacito. Yo le voy a dar un medicamento para que ese tapón vaya más rápido. Yo voy a poner un AME para que la AME le dé más rápido con el medicamento. Uf, ¿qué dice mi mamá? Mi mamá no se acordó de lo que le dijeron que tenía, pero siempre, siempre cuando comenta del tema de estreñimiento, qué buen tema, qué lindo. Cuando comenta, cuando habla del tema de estreñimiento, siempre se refiere a la carretera y al tapón que va suave y que la med va a pasar y que para eso es el medicamento. De esa forma se comunica en el sistema 1. ¿Cómo comunicamos en el sistema 1 con el paciente? A través de metáforas, por ejemplo. Está filtrando proteínas por la orina, proteinuria, ¿verdad? Entonces, en vez de decirle, usted tiene una proteinuria, imagínese, llevan un filtro de agua, un filtrico, imagínese que el riñón tiene esto. Esto es un filtro de agua. Cuando nosotros vamos a fregar, ¿verdad? Toda la comida se queda en el filtro, ¿correcto? Un colador, perdón, un colador. Se queda aquí en el colador y no pasa la comida hacia abajo. El riñón tiene exactamente lo mismo. Pero a veces esto se abre, se inflama y por ahí entonces se liquea la proteína. Y eso es lo que está pasando con usted. Ah, ok. El paciente no se va a acordar del término proteinuria, pero se va a acordar de la metáfora. La metáfora es un elemento poderosísimo para comunicar lo complejo y hacerlo más fácil. Es el término más poderoso. Entonces, ¿cómo le comunicamos al paciente en el sistema 1? Hablándole de la forma más sencilla posible. Que el paciente comprenda todo lo que estás diciendo. De esa manera lo podemos hacer. Pero si hablamos en el sistema 2, el paciente nunca va a entender lo que estamos diciendo, porque así lo entendemos nosotros. O ustedes como científicos aprendieron en el sistema 2 y piensan por un sesgo cognitivo que también el paciente va a entender en el sistema 2 y no es cierto. Porque les digo algo, y eso ustedes lo saben, no todos tenemos la habilidad de ser ustedes. No todos tenemos la habilidad de ser científicos. No todos. Entonces, el paciente tiene que entender con claridad lo que le estás diciendo. Salte un poquito del sistema 2 y cuando vayas a comunicar, siempre lo haz a través del sistema 1. ¿Quedó claro eso? Metáforas, ejemplos. Por ejemplo, tal cosa, metáfora. Todo eso ayuda a que el paciente comprenda de manera más efectiva. Claro, por ejemplo, ¿cómo así? Sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Ojo, esto de sistema 1 y sistema 2
no es para términos fáciles. Todo el mundo sabe lo que es intestino, todo el mundo sabe lo que es estómago, pulmón, etcétera. Hablo de temas complejos. Por ejemplo, dije proteinuria que ustedes lo manejan, ¿cierto? No puede ser ahí, estar sentado Albert Einstein de la economía. Y yo le digo proteinuria y muy posiblemente diga, ¿qué es? O sea, puede estar sentado ahí el matemático número uno del país, el político número uno del país. Y tú le dices proteinuria, no, quizá no entiende. Es para simplificar los términos que solo ustedes como científicos pueden conocer. Entonces, de esa manera logramos que el mensaje llegue, porque el objetivo de ustedes como médicos no es solamente sanar, sino que el paciente haga la conciencia necesaria. Y para eso tenemos que hablar desde el sistema uno y no desde el sistema 2, porque regularmente cometemos esos vicios. Igual, no solamente en la medicina, en la comunicación por igual. Hay veces que me tocan públicos de 14, 15 años y otras veces me tocan públicos de personas de 55, 60 años que no tienen ni idea de comunicación y tengo que aplatanar bastante los términos. Por ejemplo, hace 4 meses, yo estaba en Orlando, una charla para 7,000 personas. 7,000 personas. Y cuando hago la investigación de la audiencia, me dicen que casi todos son mexicanos, guatemaltecos, dominicanos, boricuas, en general latinos, con muy poco nivel educativo, por no decir sin nada. ¿Ok? ¿Qué me tocó hacer? Me tocó exponer exactamente lo mismo, pero utilizar muchas metáforas, utilizar muchos ejemplos para que ese público lograra entender mi mensaje. Si yo me pongo a hablar de paralingüística, de glosofobia, ¿qué es eso? Háblame claro. Ahora, si yo le digo glosofobia es el miedo escénico, es esa sensación que cuando tú subes al escenario tienes el corazón rápido, sudas, te aceleras. ¿Te ha pasado eso? Levanta tu mano si te ha pasado eso. Eso sí, o sea, no, eso lo hice como ejemplo. Me encanta la sinceridad igual, o sea, que gracias. Eso fue allá, eso fue allá. Es una forma más fácil de explicar el miedo escénico. Es más fácil para mí explicarlo así, o para ellos entenderlo. Entonces, no se trata de mi capacidad de explicación y de análisis. Se trata de cómo el paciente recibe esa comunicación. Hay un dicho que dice que no importa el mensaje que tú creas que estás enviando, sino el que se está recibiendo. Tú puedes creer que eres un verdugo, una verduga comunicando lo que quieres comunicar y si el paciente no entendió nada, no fuiste efectivo o efectiva. Ahí está todo. Entonces, a comunicar a través del sistema, uno, efectivamente. Ahora vamos a hablar de comunicación no verbal y de técnicas que podemos aplicar para conectar mejor con el paciente. La primera se llama rapport. ¿Han escuchado este término, rapport? El rapport es igual a conexión. Rapport es igual a conexión. ¿Qué pasa? Muchas veces entra un paciente que tiene un nivel de energía muy distinto al mío. Entra un paciente que gesticula de una forma diferente a la mía, que su voz es diferente a la mía. ¿Qué pasa? No está mal y de repente podemos crear una conexión con ese paciente, pero es más efectivo mientras me parezca más a él o a ella. Me explico. Si ustedes van, por ejemplo, a un restaurante y se fijan en una pareja que están hablando, se van a dar cuenta que si están realmente conectadas, van a reflejarse mutuamente en su lenguaje corporal y en su voz. O sea, mutuamente y de manera inconsciente van a reflejarse. Si hay uno que está hacia adelante, el otro va a seguirlo hacia adelante. Si la voz está bajita, la va a seguir bajita. Y van a reflejarse en su lenguaje corporal y en su voz. Eso es el rapport. Eso fue descubierto por un italiano llamado Risolati y lo descubrió primero con los monos. En un estudio de MRI, resonancia magnética, en los monos. Descubrió esa parte del rapport a través de neuronas espejo. ¿Qué podemos hacer nosotros conscientemente para poder conectar con los demás? Tratar de igualar nuestra energía o tratar de que nuestra energía se parezca más a la de nuestro paciente. Por ejemplo, el paciente llega, yo soy una persona muy animada, un doctor muy animado, y el paciente tiene un nivel de energía un poquito más bajo, no gesticula tanto como yo, y el paciente llega y se sienta. Dígame, doctor, ¿cómo ve los análisis? Entonces, si tú tienes una energía mucho más explosiva, hay una disparidad.
hermano, te vas a morir. Entonces, hay una disparidad a nivel energético. ¿Qué se recomienda en ese caso? Que tu energía se acople con la de tu paciente. Se llama acoplar, primero, acoplar y luego liderar. ¿A qué me refiero con eso? Me acoplo a la energía del paciente, el paciente bajo de energía. Estoy muy bien, ¿y usted cómo se siente? Bien. Acoplo primero la energía, me acerco lo más posible a ese paciente, gesticula poco, entonces comienza a gesticular un poquito menos, habla bajito, hablo un poquito más bajito y voy acoplando mi nivel de energía a la de ese paciente. Comienzo a liderar, inmediatamente vea que hay una conexión con ese paciente, entonces yo comienzo poco a poco a cambiar o modificar mi lenguaje corporal e inmediatamente el paciente me va a seguir. Se llama Pace and Lead. Manéjalo de una forma sutil, trata de no copiar exactamente cómo es ese paciente, porque ahí sí es verdad que te vas a ver complicado que el paciente levante la mano y tú sí, y que el paciente eleve la cabeza y tú no, tampoco se trata de eso. Más bien se trata del nivel de energía de ese paciente, si gesticula mucho, si no gesticula, y de esa manera puedes lograr crear una conexión más profunda. Tenía un video chulísimo de Big Bang Theory, que por lo visto tampoco se va a escuchar. Vamos a hacer el intento. Efectivamente, no se escucha. Pero en ese video se ve cómo el rapport se crea. Al principio, lo voy a explicar nuevamente de manera verbal el video. Al principio están hablando, ¿vieron The Big Bang Theory? Sheldon y Amy, ¿qué se llama la otra? Sheldon le está contando algo a Amy. Sheldon está muy animado y Amy está muy bajita de energía. Y llega un momento en que Sheldon dice, oye, yo siento que tú no me estás escuchando. Y ella en ese mismo instante eleva su nivel de energía, le comienza a hacer preguntas, él se comienza a subir más, ella a subirse más y al final él revela mucha información que no quería revelar. ¿Pero por qué? Porque se sintió escuchado. Cuando hay un rapport, cuando hay una conexión, lo que pasa en nuestro cerebro es que la otra persona dice, oye, este individuo o esta chica se parece a mí, me gusta y se crea esa conexión. Se identifica efectivamente. Entonces, ese es el proceso del rapport. Es algo completamente estudiado, es algo que ya se ha visto en evidencias científicas que funciona y ustedes lo pueden utilizar. No hay nada más desagradable que yo entrar a la oficina de un doctor y que éste tenga una energía completamente diferente a la mía. O no desagradable, sino como que chocas, ¿no? Igual con nuestra pareja. Si no vibramos en la misma sintonía, en la misma energía, se percibe y no es lo que queremos. ¿Sí quedó claro eso? Esta parte del torso la aprendí de un ex agente del FBI que se llama Joe Navarro. Joe Navarro, que es magnífico leyendo el lenguaje corporal, nos dijo, me acuerdo que nos dijo en una de las clases, préstenle muchísima atención al torso y a las piernas. ¿Por qué? Porque el torso y las piernas no mienten tan fácil como la cara. Desde muy pequeños nos enseñaron a mentir con el rostro. Ahí viene tu tía Juanita, sonríe. Y de esa cara. O sea, desde muy pequeños nos enseñaron a mentir con el rostro y, o sea, somos muy buenos en eso. Una persona que nos desagrada por completo de la cara, claro, estúpido animal. Yo puedo decir en mi mente todo lo negativo de esa persona, pero mi cara, no, mi cara siempre perfecta. ¿Por qué pasa eso? Porque nos enseñaron evidentemente a mentir con la cara. Sin embargo, no nos enseñan a mentir con el torso y con las piernas. Además, dicen teorías científicas no comprobadas, pero estudiadas, que como el torso y las piernas están más lejos del cerebro, es más difícil de controlar. Por ende, la verdadera intención a nivel de comunicación no verbal, la refleja el torso y la refleja las piernas. Y voy a poner un ejemplo claro. Primer ejemplo, el torso se aleja de lo que le disgusta y se acerca a lo que le gusta. Por ejemplo, yo soy amante de las pastas. ¿A alguien le gustan las pastas aquí? Bueno, yo soy amante de las pastas. Si a mí me ponen un plato de pasta con queso grana padano, o sea, yo de una vez, ¿verdad? Mi torso va hacia adelante. Pero si me ponen molondrones,
Inmediatamente hago esto. Y eso es inconsciente. El torso se acerca a lo que le gusta y se aleja de lo que le disgusta. En el caso del paciente, en el caso de la comunicación, hay que estar muy presente de cómo va ese torso y en qué momento hay un cambio en ese torso. Por ejemplo, le estoy hablando de algo al paciente, el paciente está evidentemente concentrado, concentrada en escuchar lo que le estoy diciendo, de repente digo algo y hace esto. Ok, tienes que estar muy pendiente de esa señal porque posiblemente haya algo que no te está diciendo. De esto a esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Y número dos, la posición del torso, dicen las teorías científicas, la posición del torso revela nuestra verdadera intención. Entonces, yo estoy hablando con el paciente, perdón, estoy hablando con mi médico, de repente mi médico me dice algo que no me gustó, algo que no me cayó bien, hago esto. Ok, pap, y mi torso apunta hacia otro lado. Les pongo un ejemplo que algo que me pasó real. Estaba en la panadería, una panadería que está en la Sarasota, y recuerdo que estaba ahí en la mañana, 9 de la mañana, y me encuentro con una persona que no había visto hace mucho tiempo. Y en un momento determinado de la conversación, después de media hora hablando, la persona me hace esto. Estamos hablando de frente y de repente hace esto. Y yo le pregunté en ese mismo instante, oye, te tienes que ir, ¿verdad? Y me dijo, sí, perdón, estoy muy tarde, tengo que ir al aeropuerto. Si yo no hubiese sido consciente de ese gesto, a lo mejor llega tarde al aeropuerto. ¿Por qué? Porque por temor a decirme realmente que estaba tarde, a lo mejor se quedaba conmigo ahí. Pero yo fui lo suficientemente astuto de ver ese gesto, de cómo inmediatamente su torso viró hacia otro lado y le dije, oye, ¿tienes algún compromiso? Y eso me pasó a mí. Y es muy probable que ese paciente te esté dando manifestaciones a nivel corporal y no te estés dando cuenta. Y como médicos tienen que ser expertos analizando y leyendo la comunicación no verbal, la comunicación corporal. ¿Sí quedó claro esto? Hay un tema que está muy debatido y que mucha gente habla y es la barrera física, la barrera de los brazos, ¿sí o no? Que cerrar los brazos significa cerrar la comunicación en todo momento. ¿Quién está de acuerdo con eso? Se ha dicho que hacer esto es cerrar la comunicación, ¿cierto? E- Es una teoría, claro, ¿eh? No necesariamente es así. Es una teoría divulgada, mal divulgada científicamente. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto por comodidad, yo puedo hacer esto por frío, yo puedo hacer esto porque simplemente lo aprendí de mi papá y lo hago recurrentemente. No necesariamente tiene que ver con que yo estoy cerrado a lo que tú me estás diciendo. Ahora, hay algo en comunicación, y esto, llévense esto como mensaje central. Hay algo en comunicación no verbal que se llama línea base, ¿lo conocen? O comportamiento basal. El comportamiento basal es lo que utiliza el FBI para capturar a personas que robaron, que mataron, que asesinaron, terroristas, etcétera. ¿Qué es el comportamiento basal? El comportamiento basal es el comportamiento regular de una persona. ¿Cómo se comporta esa persona mientras hablamos de temas banales? ¿Ok? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Dónde estás viviendo? ¿Cómo llegaste a vivir ahí? ¿A qué te dedicas? Comportamiento normal explicando cosas normales. ¿Qué te recomiendo? Préstale mucha atención a cuál es el comportamiento base de tu paciente. ¿Para qué? Para que si en algún momento se sale de ese comportamiento base, ya tú sabes que hay algo. Ejemplo, el paciente llegó, ¿cómo te ha ido? Y cuéntame. Y hablarle de temas que quizás no tengan que ver con la medicina per se, sino conectar con el paciente, ¿verdad? Analicen el comportamiento base de ese paciente. Ok, gesticula mucho, no se cierra, perfecto, su torso hacia adelante, utiliza expresiones faciales, es energético en la voz y lo voy analizando. Si de repente cuando yo hable con él y esté hablando con él, se sale de esa línea base y comienza a cerrarse, a gesticular poco, torso hacia atrás, voz bajita, ahí automáticamente hubo un cambio de comportamiento que tengo que ver.
Pero lo primero que debo hacer es analizar cómo es el comportamiento basal de ese paciente para saber si cuando haga algo completamente diferente, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Pero no puedo permitirme no saber eso, no puedo permitirme no leer su lenguaje corporal, porque el paciente te puede esconder muchas cosas a nivel verbal. Yo me callo la boca y simplemente no se lo digo al médico, pero a nivel no verbal te está dando muchísimas señales. Y para ti como médico es importantísimo conocer cuáles son esas señales para poder identificar si te está escondiendo algo, si no lo está escondiendo, etcétera. Para ti eso es una señal muy valiosa. ¿Sí quedó claro eso? Han tenido la oportunidad de leer el lenguaje corporal en algún momento con un paciente? ¿Alguien que me pueda decir una anécdota? Cri, cri. Efectivamente. ¿Qué más has notado a nivel corporal en un paciente? Quizás no en contexto, pero ¿qué más has notado en un paciente? Desviación de la mirada. Efectivamente. ¿Qué más? ¿Algún patrón corporal que les llame la atención? ¿Tú estás tomando los medicamentos? Sí, claro. Que ese es otro tema muy extendido. Me toco la cara, quiere decir que miento. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tocarme la cara no es sinónimo de mentira. Ahora, si mi comportamiento base no está el tocarme la cara, no está el tocarme el cabello, no está el tocarme aquí, si en mi comportamiento base no está y de repente yo le pregunto, ¿te tomaste los medicamentos? Y me dice, sí, ya yo sé que hubo un cambio en su comportamiento base y sé que probablemente no se lo esté tomando, pero no puedo asumir que el paciente me está hablando mentiras simplemente porque se toque la nariz, porque se toque la boca, porque se toque aquí. Eso no es así. No estamos en Lie to Me. ¿Vieron la serie Lie to Me? Sí. Ah, allá, ok. Ah, aquí. Oh, ok. Bien. Ajá. Qué interesante que tú pones ese punto de vista. Miren, la elección de las palabras también es importantísimo a la hora de un médico comunicar. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un paciente que, si yo estoy hablando con un paciente que realmente es terco, que ya le he dicho muchas veces que por favor se tome el medicamento, que por favor, y yo quiero llamar su atención, decirle tienes un problema renal leve, cumple con el objetivo. Pero si yo estoy con un paciente que me viene por primera vez y yo le digo, tú tienes un problema renal leve, el paciente lo menos que va a escuchar es el leve. Problema renal. Se los digo porque tengo una madre que la amo y la adoro, que cuando le dicen tienes un problema, no importa que le digan leve, no importa que le digan lo que sea, ella se concentra en que tiene un problema. No, el doctor dijo que yo tengo un problema, pero hermana, te dijo que era algo que se podía controlar. Por eso es importante la elección de las palabras. Ya, ¿me ven? Ok, ¿por dónde iba? La elección, ajá, la elección de las palabras. Problema no es lo mismo que situación. Hay una situación que tenemos que trabajar en el riñón. Ah, cuénteme, lo tomo más fácil que decir, tienes un problema renal leve. Yo no escuché leve, yo escuché problema renal. Tenemos una situación en el riñón que podemos trabajar con medicamentos. Lo recibo más fácil. Y de hecho, después de yo escuchar, tengo un problema renal leve, todo lo que viene después, lo dejé de escuchar.
Por eso la comunicación es tan importante y la elección de las palabras es tan importante. Tienes una situación en el riñón que podemos tratar con medicamentos y de hecho lo vamos a hacer a partir de hoy. Es más friendly. A eso se le llama giro lingüístico. ¿Qué es el giro lingüístico? Utilizar las palabras de manera estratégica, porque las palabras generan imágenes y las imágenes generan emociones. Pongo un ejemplo. Elefante. ¿Qué pasó en sus mentes ahora? O sea, yo inmediatamente dije elefante, todo el mundo se imaginó un elefante. ¿Por qué? Porque las palabras se convierten en imágenes, las imágenes en emociones. Cuando yo escucho problema, cuando yo escucho gravedad, palabras de esa forma, inmediatamente mi mente vuela. Y no mi mente, la mente de todo el paciente. ¿Sí me hago entender con eso? Por eso es importante saber elegir correctamente las palabras. Por eso es importante aferrarnos, ahora sí, aferrarnos al sistema uno. El sistema uno es elección correcta de palabras, el sistema uno es la metáfora, el sistema uno es los ejemplos. Y dentro de la comunicación no verbal, lo quiero acotar porque me ha pasado con muchos médicos y si ustedes de verdad se los digo de corazón, hay muchos de ustedes que ya tienen muchos años de experiencia, otros que están iniciando este proceso y me encanta. ¿Por qué? Porque si aprenden estas técnicas de comunicación no verbal que estoy enseñando, de verdad van a tener muchos resultados con los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente, antes de ser un número, antes de ser dinero, es una persona. Y a todos nos gusta sentirnos escuchados, a todos nos gusta sentirnos importantes, nos gusta sentirnos amados. Y de verdad, y no sé si es así en el caso de ustedes, voy a poner el ejemplo de un médico amigo que me dijo, Francisco, lo que pasa es que en esta carrera de medicina tú ves tantas cosas que te ponen frío. ¿Es correcto eso? Sí. Él me dijo, te ponen frío porque es que tú vas al R1, me dijo R1 fue. ¿Se dice R1? R1, que esto, que tú ves una persona que llega, que se le muere un familiar, entonces te llora a ti, tú tienes que ponerte frío. Es como un sistema de protección. Pero ¿qué sucede? Ese doctor que se puso frío en el camino, generalmente lo proyecta esa frialdad cuando está con el paciente. Y no hay nada más bonito que un doctor que te reciba con una sonrisa. La sonrisa es una carta de presentación. La sonrisa es lo más bello que tú puedes darle a la otra persona. No importa que el paciente tenga o no tenga una enfermedad fuerte. O sea, él necesita o ella necesita sentirse escuchada por ti. Entonces, ¿qué recomendación te doy? Número uno, apertura corporal. Ya hablamos que esto no siempre significa que estoy cerrado a la comunicación, pero evidentemente mucha gente piensa que así es, ¿correcto? Para evitar malas interpretaciones lo dejamos. Número dos, comunicación abierta. Mi cuerpo abierto. En vez de recibir al paciente, bienvenido, ¿cómo está? Lo recibo, hola, ¿cómo se siente? De esa manera se va a sentir más cálido. La voz, señora Juana, ¿cómo se siente? Bienvenida, adelante. William, bienvenido, ¿cómo te sientes? Calidez en la voz, sonrisa. Y algo muy importante, haz que tu paciente se sienta escuchado. Yo sé que hay veces que tenemos mucho flujo de pacientes y queremos salir rápido, yo lo sé. Pero si tú haces que tu paciente se sienta escuchado, vas a tener un paciente por el resto de tu vida. Por el resto de tu vida, porque a todos nos gusta sentirnos escuchados. ¿Y cómo lo hacemos? Con el llamado feedback no verbal. ¿Qué es el feedback no verbal? Con nuestro rostro, con nuestra cara, decirle al paciente que realmente estamos escuchando y que nos interesa. ¿Ok? Claro, le entiendo. De esa manera el paciente se siente escuchado. Pero hay médicos que se quedan, sí. Oh, pero mira, me alegro mucho por usted, qué bien, está mejor. Ahí hay empatía, hay cero empatía. Entonces, para conectar con ese paciente necesitamos ser un poquito menos fríos, menos duros, porque a todos nos gusta sentirnos importantes. Y es algo que se tienen que llevar de aquí. Nos gusta sentirnos importantes. Y si le das esa dosis en pastilla, aparte de la dosis de esteroide, dale esa dosis de amor a la persona. Dale esa dosis de atención. Y te vas a dar cuenta que funciona mucho mejor que otras técnicas. ¿Sí quedó claro eso?
Ah, que no quiere salir, que se queda hablando. Ajá, ajá. Ajá. Mira, mira, por ejemplo, siéntate conmigo aquí, de frente. Yo soy tu médico, ¿verdad? Que lo veo en muchos doctores y está muy bien esto. No está mal. Estamos en conexión. Oye, qué bueno que estás bien. Pero me doy cuenta que ya se pasó la hora. Ya yo te dije lo que tienes que hacer. Vete de aquí. No le puedo decir, para afuera. ¿Qué hago? Espero un silencio. Me gusta eso. Bien ahí. Espero un silencio estratégico dentro de la comunicación o dentro de la conversación y le digo, Domingo, gracias por venir. Muchísimas gracias por la confianza de siempre. Te hago, o me paro hasta la puerta. Domingo, gracias por venir. Óyeme, qué gusto ha sido conversar contigo. Y esta palmadita aquí. Mira, me saludas a la doña y me alegro mucho. Y lo voy llevando sutilmente a la puerta. Hasta la puerta, efectivamente. Y es una forma diplomática, no le estoy diciendo cállate la boca, sino más bien, hey, qué gusto fue hablar contigo. Me le das saludo. Entonces ahí tú utilizas la doble estrategia. La estrategia de pararte, qué gusto, oigan bien esto, la estrategia de pararte, qué gusto hablar contigo, y entonces hablas de algo, de lo que él te dijo. Por ejemplo, te habló de tu mamá, de su mamá. Óyeme, qué bueno que tu mamá está bien, me alegro muchísimo de eso. Le hablaste de algo que él te estaba hablando fuera de la medicina. Ahí conectaste y lo vas llevando directamente a la puerta de salida para que por favor se vaya. Sí, sí, pero de esa manera diplomáticamente le decimos, oye, ya se acabó el tiempo y lo va a entender y se va a ir feliz. Mi papá, le voy a decir algo de mi papá y es una costumbre que quiero aprender de él. Mi papá, que fue toda su vida empresario, él tenía una mina de cal. Él trabajaba con cal. Y me acuerdo yo, bien chiquitito, que me quedaba en las reuniones. La gente entraba negociando con mi papá. Negociar el precio de la cal, a bajarle. Mi papá se lo subía el precio y la persona terminaba feliz, amándolo. Y volvían solamente para saber de él. Y yo, pero ¿cómo que tú haces eso? ¿Cómo tú logras eso? Tú le subes el precio y la gente te ama. Y efectivamente es eso. Mi papá tiene la habilidad de preguntarle al otro, y cuéntame de tu familia. Claro. Efectivamente. Ajá. Eso, esos detalles marcan la diferencia. Que te dijo, por ejemplo, cónchale, doctor, estoy aquí por compromiso, pero es que tengo a mi esposa enferma. 15 días después llega, oye, me quedé con eso en la cabeza. ¿Cómo está tu esposa? Puf, puf. Eso es maravilloso. Hay una técnica que la voy a brindar que para mí es maravillosa también. Se llama la ley de la reciprocidad. ¿Lo han escuchado eso? La ley de la reciprocidad fue estudiada por Robert Cialdini, que es un psicólogo norteamericano. Y él dice, cuando nos dan, siempre tenemos el deseo de devolver. Alguien nos da algo, inmediatamente tenemos ese deseo de devolver para atrás. Nos pide un favor, vamos a hacerle el favor, porque nos dio algo. En Estados Unidos, cuando tú vas a comprar una casa, no siempre es así, pero pasó. Y cuando yo fui a Atlanta, que mi cuñada quería comprar una casa en Atlanta, fui a ver el proceso. Y te reciben dos personas. Primero te recibe alguien en la parte de adelante, en la puerta, para darte galletitas, jugos,
chocolate caliente, todo lo que tú quieras. Te dan un bolígrafo sellado, o sea, te dan cualquier detallito, pero te lo dan. Y luego entonces llega el realtor y te enseña la casa. Tú te vas siempre con algo en la mano o en la barriga. ¿Qué pasa? Quizás yo no le compre en ese momento, pero voy a sugerir a ese realtor a otra gente, porque me sentí bien. Entonces siento la reciprocidad de devolver eso que me dieron ya. ¿Cómo doctores pueden generar esa reciprocidad en el paciente? Buscar la manera de entregarle algo a ese paciente, que el paciente se vaya con algo de ustedes, para que siempre se mantengan en el top of mind y siempre los van a recomendar. Eso genera una reciprocidad. Eso es persuasión. Eso no es manipulación, ¿eh? O sea, hay mucha gente. Sí, ajá, claro, No se queja. Claro, claro, la reciprocidad. Entonces, entrego algo para recibir. Lo hago conscientemente. O algún detallito que el paciente se lleve, algún detallito, pero eso va a ser la diferencia. Y entonces va a comenzar a recomendar y 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 así entonces llega el flujo de pacientes. Busca algo, algún detallito que ese paciente se pueda quedar, porque inmediatamente agarró y se lo llevó, está preso. Está preso, porque en el primero o en la primera que va a pensar va a ser en ti. Ya se lo llevó, ya está preso. Por eso, y ya fuera de la medicina, traten de evitar esto en los supermercados. El otro día iba yo en PriceMart, pero yo de estúpido. Entonces, porque yo sé, o sea, yo sabiendo, pues yo sé, yo voy pasando y veo una ginebra y me le quedo viendo la ginebra y una muchachita que está ofreciendo tragos de ginebra y yo me quedo viendo la ginebra, no a la muchacha. Entonces, cuando subo, ella me dice, venga, y yo la miro y digo, oye, vamos a ver, la ginebra. Ella me, ella me sirve la ginebra y yo miro la ginebra y yo, abuelo, me la tomo, oye, qué buena está. Sí, sí, está buena, está buena. Qué buena está. No, no, lo grande no es eso. Lo grande es que yo boto el vasito y cuando subo la cabeza, la chica está. ¿Le gustó? Y yo, sí, sí, me encantó. Mira para abajo y me mira a mí. O sea, ella tenía muestras ahí. Ella mira para abajo las muestras y me mira a mí. ¿Cómo te la vas a llevar? Y yo sentí ahí la incomodidad más grande de mi vida, porque ya me dio un poquito, ya me la tengo que llevar. Y la veo, la ginebra, veo. Entonces lo que hago es lo siguiente. No, me, me tomé la ginebra, la veo, ella me ve y nos quedamos como unos segundos incómodos y después yo hago así. ¡Ey, dímelo! Y fingí la famosa llamada y me fui. Pero me sentí mal, o sea, también, eso es otra cosa. Ay, no, eso, ay, no. Ah, no, no, ay, no, no. Sí, claro, pero, claro, sí, fue la muchacha, yo veo a la muchacha y se me queda viendo como que vas a llevar. Sí, exacto, ya, y me gustó, y me gustó. Entonces, la próxima ginebra que voy a comprar va a ser esa. Ya yo no pienso en otra ginebra que no sea esa. Exacto. Entonces hay que tener muy en cuenta, no como doctores, sino en el sentido general, hay gente que va a querer entregarte para después pedirte. Ahí está. Por eso es. Y a la madre, claro, claro. Miren, no quiero entrar en política y no voy a poner nombres, ni partidos, ni nada de eso, pero voy a hablar de una realidad latente. Mucha gente se queja, el presidente de la República está haciendo el trabajo mal, ya sea el pasado, quien sea, pero no se imaginan lo que hay detrás de eso. Yo que he trabajado con campañas políticas,
he trabajado con candidatos a presidentes, candidatos a alcaldes, candidatos a gobernadores, he trabajado con personas en política, me he dado cuenta de lo que se mueve detrás. Y lo que se mueve detrás es un empresariado muy fuerte, con mucho poderío económico, que te da, y te da, y te da. Y es una llave abierta, dame para esto, dame para esto, dame para esto. Pero una vez tú te encaramaste ahí, ya no es para el pueblo, ya es para ellos, ya es para ellos. Así es la política aquí y en China. Esa es la política a base de favores. Entonces, la reciprocidad sí funciona. Busquen la manera de entregarle al paciente algo que no se esté esperando y se van a dar cuenta de la reacción. Ese paciente se va a fidelizar, se los aseguro. En mi caso, me preguntarán, ¿cómo tú haces para generar la reciprocidad? Bueno, yo genero mucho contenido de valor en mis redes sociales. Yo todo el tiempo estoy subiendo videos. Le apoya a la gente, le ayuda a la gente a comunicarse mejor, pero también cuando las personas piensan en a quién voy a contratar para que me ayude en mi comunicación, a quién voy a contratar para que me ayude a hablar en público mejor, ¿en quién piensan? En mí, porque constantemente están viendo ese valor en redes sociales, que es algo que pueden aprovechar también. Crear contenido en redes sociales, crear videos, todo eso ayuda, pero yo lo conozco desde el 2020, Verdugo. Entonces, eso es crear ese contenido de valor para que el paciente se lo lleve a su casa y en el primero o en la primera que piense seas tú. Y créame que funciona. Hay mucha gente que me dice, Francisco, te vi en redes sociales desde el 2020, te sigo y te quiero contratar para mi empresa. Desde el 2020. Fíjense cómo desde ese momento ya estoy aquí. Y si me metí aquí, olvídate que no salgo. No salgo. Y de esa manera podemos lograr la reciprocidad. Hay algo que quiero, un mensaje que siempre les dejo, y la vez pasada dije lo mismo. La comunicación en este rubro es muy importante, mucho más de lo que creemos. A nivel general, es muy importante, mucho más de lo que creemos, porque la comunicación nos acerca o nos aleja. La comunicación persuade o deja de persuadir. La comunicación es tan importante que todo el tiempo estamos comunicando y es imposible no comunicar. Todo, absolutamente todo comunica. El reloj que tienes, el carro que manejas, los lentes que usas, el perro que paseas, todo, absolutamente todo, comunica un mensaje de ti. Ahora la pregunta es, ¿qué mensaje quieres comunicar? ¿Qué mensaje le quieres dejar al mundo? Esa es la pregunta. Les dejo con eso. ¿Qué mensaje quiero comunicar? ¿Qué mensaje le quiero dejar al mundo? Porque cuando sé el mensaje que quiero comunicar, entonces soy coherente y de esa manera la gente me recibe. Muchas gracias a todos. Y a los que están conectados online, por supuesto, perdón por darle la espalda. Ahí me pueden seguir en mis redes sociales, pueden escanear el código y les aparecerá todo el contenido de valor que diariamente subo por esa vía. ¿Dónde? Ah, claro. Epa. Me alegro. Todo claro, muchachos, seguro. Y a ustedes también. Muchas gracias y bendiciones a todos. Claro que sí. Muchas gracias a todos.